Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Continuamos con nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Esta es la clase número 13. Estudiaremos Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, el día que Jesús traspasó los cielos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4:14. Existen noticias que, al llegar a ciertos oídos, parecen carecer de relevancia. Para el mundo gentil de la época de Cristo, el anuncio de que un hombre judío era el Mesías esperado o que había traspasado los cielos para sentarse a la diestra de Dios pudo haber parecido una cuestión interna de una nación lejana. Sin embargo, para los creyentes hebreos que habían decidido seguir al Cristo, muchos de ellos a punto de colapsar bajo la persecución y la tentación de volver al antiguo sistema de sacrificios, esta era la noticia más grande de sus vidas. Debemos entender que el evento de la ascensión de Cristo y su traspaso hacia el cielo no fue una simple despedida, fue un acto judicial de proporciones eternas. Mientras que para el mundo era un misterio, para los lectores de esta carta representaba el fin de una era de barreras y el comienzo de una era de acceso. Al transcurrir el tiempo, nosotros, provenientes del mundo gentil, hemos descubierto que esta noticia tiene una importancia vital que hoy quiero que consideres con el mismo peso. El hecho de que Jesús haya traspasado los cielos y que en este preciso momento esté intercediendo personalmente por ti, es la noticia más poderosa que puedes recibir. Esta es la garantía de que el reposo de Dios que estudiamos en la clase pasada no es una idea abstracta, sino una realidad legal y accesible. Jesús no se fue para dejarnos. Ascendió para ocupar su cargo como nuestro sumo sacerdote, abriéndonos una puerta para que nadie pueda cerrar. En esta lección conoceremos lo que sucedió durante esos momentos y estudiaremos primeramente lo que este evento significó para los lectores originales y posteriormente la profunda trascendencia que tiene para nuestra identidad y libertad en el día de hoy. Hasta ahora, en nuestro estudio de la carta a los Hebreos, hemos contemplado al Señor en dos dimensiones: su divinidad, como la segunda hipóstasis de la deidad, quien compartía la gloria en la eternidad junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y también hemos considerado su humanidad, el Dios encarnado que derramó su sangre. Por lo que hoy entraremos en el corazón legal de esta carta a los Hebreos. Analizaremos el oficio de sumo sacerdote. Para que el oficio de Jesús fuera válido ante los ojos de Dios, no bastaba con su buena intención o su sacrificio. Tenía que haber una ruptura con el sistema terrenal, aquel que Dios había dado en el Sinaí, pues Jesús enfrentaba tres impedimentos legales insuperables en la tierra. El primero, conflicto de genealogía. La ley de Moisés era un muro infranqueable. Jesús pertenecía a Judá, que era la tribu real, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, según Hebreos 7:14b. El sacerdocio era exclusividad de la tribu de Leví. Segundo, había un conflicto de linaje. Incluso si Jesús hubiera sido levita, la ley restringía el sumo sacerdocio solo a la familia de Aarón. Y Jesús no era arónico. Y el tercer conflicto era un conflicto de jurisdicción. El sumo sacerdote terrenal servía primeramente en el tabernáculo, luego en el templo, donde el acceso a Dios era restringido, temporal y bajo el velo. Pero este era un tipo, una sombra de la figura verdadera. Para que Jesús ejerciera como sumo sacerdote, Dios no reformó la ley terrenal,
Jesús no vino a reformar la ley de Moisés, vino a establecer un nuevo pacto, no solo con Israel, sino con la humanidad. Sobre el establecimiento del nuevo pacto, estudiaremos con mayor profundidad cuando lleguemos al capítulo 8 de esta carta. Allí analizaremos cómo este cambio no surgió como parte de un plan B, sino que fue diseñado y planificado desde la eternidad. Por ahora, nos limitaremos a mencionarlo, tal y como lo hace el escritor, dando por sentada la necesidad de esta nueva instauración. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Hebreos 7, 11 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4, 14. Ninguno de los sumos sacerdotes terrenales, arónicos, traspasó los cielos para llegar a la presencia de Dios. Lo máximo que podía hacer y que no lo podía hacer ningún otro hombre era llegar a la presencia de Dios ante el arca del pacto en el lugar santísimo. Un tipo de lo que sería llegar al cielo, a la presencia de Dios. Y esto lo podía hacer una sola vez al año y con sangre de animales. Jesús traspasó los cielos a la presencia del Padre y se sentó a su diestra. Esta presencia ante el Padre Celestial no ocurriría una sola vez al año, sino de manera continua, intercediendo por cada uno de nosotros. Jesús no subió al cielo solo para sentarse y descansar. Subió para encontrar un santuario donde su linaje como hijo de Dios y su sacrificio, su propia sangre, tuvieran validez legal eterna. Por eso, su ascenso, ese acto tan maravilloso y espectacular, muchas veces no recordado por su iglesia, no fue solo una despedida, sino una toma de posesión. En esta lección estudiaremos los acontecimientos que se presentaron cuando Jesús traspasó los cielos y la conexión que tiene con el reposo que estudiamos en la clase anterior. La palabra de Dios es tan maravillosa que nos da los detalles de manera que lo podamos apreciar hasta de manera cinematográfica. El evento, 40 días después de su resurrección. Durante estos 40 días, Jesús estuvo en comunión plena con sus discípulos. En el día 40, los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos, los bendijo y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Lucas 24, 50 al 51. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hechos 1:9. En estos dos textos, el escritor Lucas nos habló acerca del evento de la ascensión del Señor Jesús. Hasta aquí ya Lucas no da más razón de lo que sucedió, por lo tanto no pudo escribirlo. Desde la tierra no sabemos qué más ocurrió, pero el profeta Daniel nos da en visión
lo que aconteció después de ello, después de que una nube le ocultó de sus ojos. Veamos. El reporte de Daniel, la llegada del Hijo del Hombre. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Daniel 7:13. Este es el preciso momento donde Jesús traspasa los cielos y llega a la presencia del Padre. Momento maravilloso. Daniel nos cuenta lo que aconteció luego de que la nube ocultara a los ojos de los discípulos el destino inmediato del Señor. La palabra traspasó viene del griego dierkomai, que traduce atravesar, traspasar, penetrar. Cristo atravesó, penetró los cielos, llegando al trono de Dios. Esta escena no es futurista para nosotros, los que vivimos en el siglo XXI. Vivimos 21 siglos después de haber acontecido dicho evento. Para nosotros es un hecho histórico y el fundamento jurídico de nuestra fe. Sabemos que el Hijo del Hombre llegó al cielo, fue coronado y tiene todo el dominio. No esperamos a que esto suceda. Descansamos en lo que ya sucedió. Esta escena no es futurista para nosotros, siglo XXI, es una realidad establecida. Tampoco fue futurista para los lectores originales de la carta en el siglo I. Fue una revelación fresca y un consuelo presente. Muchos de esos lectores originales probablemente habían conocido a testigos oculares de la ascensión o al menos se habían convertido poco después. Para ellos, la noticia fue de que Jesús traspasó los cielos, Hebreos 4:14, como algo ya ocurrido. Era la confirmación de que el sacrificio en la cruz había sido aceptado en el santuario celestial. Mientras estos hebreos sufrían persecución, el autor de la carta les dice: miren hacia arriba, su sumo sacerdote no está escondido, está entronizado a la diestra del anciano de días, tal y como lo vio y lo profetizó el profeta Daniel. Él ya ganó. Y si nos mantenemos en él, también somos más que vencedores. Escribió también Pablo a los romanos, allá en Romanos capítulo 8, versículo 37. Pero para quien sí fue una escena futurista, fue para Daniel, a quien le fue dada en visión, aproximadamente 580 años antes de que ocurriera, y durante el primer año del último rey de Babilonia, Belsasar. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 7, versículos 1 al 12. Dios le mostró a Daniel que aunque las grandes y aterradores bestias de la política mundial, los imperios babilónico, medo-persa, griego y romano, aunque éstas parecían invencibles, su tiempo estaba contado. Anteriormente, en el capítulo 2 del libro de Daniel, Dios le había mostrado en un sueño a Nabucodonosor lo que iba a acontecer en la historia mundial de aquella región cuyo eje central siempre fue Israel. En ese sueño le reveló lo que años más tarde le confirmaría a Daniel en visión en el capítulo 7, los 4 imperios que gobernarían esa parte del oriente del mundo. Además, el profeta anunció interpretándole el sueño a Nabucodonosor, le dijo: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 2:44.
La expresión en los días de estos reyes puede referirse bien a la época abarcada por los 4 imperios, cuyo remate fue Roma, o bien específicamente a los días de los emperadores romanos. En cualquier caso, ambas interpretaciones apuntan hacia el mismo periodo histórico, la Roma del siglo I. Inmediatamente después de describir la llegada de Cristo al cielo, en la visión de Daniel 7:13, el profeta registra en el versículo 14: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7:14. Le vuelve a decir en visión al profeta lo que le había dicho en sueños al rey Nabucodonosor. El reino descrito aquí fue establecido tras la ascensión de Cristo, evento que cronológicamente se llevó a cabo durante los días del Imperio Romano. La Biblia es sumamente clara al respecto. El establecimiento del reino de Dios no es algo futuro, no es algo que debemos esperar, es algo ya establecido, ya dado. Lo fue para Daniel, pero no para los destinatarios de Hebreos ni para los seguidores de Cristo en los siglos posteriores. El reino fue establecido bajo el dominio del Imperio Romano, cuando Jesús nació, murió, resucitó y ascendió en el siglo I, como dice la profecía. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Daniel 2:44. Es fundamental entender que las 4 bestias de Daniel simbolizan los imperios mundiales previos al reino de Dios. Esta profecía se cumplió en aquel marco histórico y no debe proyectarse hacia naciones modernas. De hecho, en su segunda venida, Cristo no viene a establecer su reino, sino viene a entregarlo al Padre. 1 Corintios 15:24. La palabra de Dios, hermanos, confirma que el reino ya era una realidad en el siglo I. La profecía de los testigos oculares. Jesús le dice a sus discípulos: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Marcos 9:1. Si el reino aún no se ha establecido, significaría que todavía hay personas del siglo I vivas el día de hoy, esperando verlo, lo cual es biológicamente imposible. La única conclusión lógica y bíblica es que los apóstoles y discípulos del siglo I que escucharon hablar y decir a Jesús estas palabras, vieron el reino venir con poder antes de morir. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, presentes en ese momento que Jesús les estaba hablando, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Es una promesa que les estaba haciendo Cristo a estos seguidores en el siglo I. Y ciertamente era algo que iba a suceder en vida de los apóstoles y de esos discípulos a los que Jesús les estaba hablando. Por ejemplo, en vida del apóstol Pedro, Jesús le dio las llaves del reino. Mateo 16:19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta promesa de las llaves del reino era para cuando Pedro aún estuviera vivo en la tierra. Estas llaves Pedro las usó el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2 para abrir el reino de Dios, las puertas del reino de Dios al judío, y luego en Hechos capítulo 10 predicando el evangelio del reino y abrirle las puertas a los gentiles cuando le predicó a Cornelio. Pedro murió entre el año 64 y 67 del primer siglo, habiendo visto el reino en marcha.
Pero este no es solamente el único testimonio escrito y bíblico que encontramos acerca del reino de Dios ya establecido. En los escritos de Pablo, del 60 al 62 después de Cristo, en la carta a los Colosenses, afirmó que Dios ya nos había trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de Cristo, Colosenses 1:13. No era un traslado futuro, sino un hecho consumado mientras Pablo estaba preso en Roma. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En la carta a los Hebreos, estos que eran los lectores originales de la carta que estamos estudiando, escrita entre el 64 y 68 después de Cristo, el escritor es categórico y en el versículo 28 del capítulo 12 le dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. No era recibirán, recibiendo un reino inconmovible. Y en el testimonio del apóstol Juan, escrito en el año 96 después de Cristo, en el libro de Apocalipsis, estando en Patmos, Juan se describió como copartícipe vuestro en el reino. Apocalipsis 1:9. Para el final del primer siglo, Juan no esperaba el reino. Él ya vivía en él. Entonces, hemos leído acerca de 5 testimonios escritos acerca de gente que vivió en el reino establecido, en el reino de Cristo. No lo estaban esperando. ¿Por qué no los estaban esperando? Porque el día 40 después de la resurrección de Cristo, cuando Cristo traspasó los cielos, se sentó en el trono de Dios a reinar. La Biblia es clara al identificar ese reino con la iglesia, el cuerpo de creyentes donde el Señor añade a los que han de ser salvos, según Hechos capítulo 2, versículo 47. Es un error teológico ver a la iglesia como un plan alternativo. No es cierto que el rechazo de los judíos haya frustrado los planes de Dios, obligándolo a proponer a la iglesia como un plan B. Eso lo he escuchado de grandes teólogos y de maestros. Afirmar esto es desconocer el plan soberano de Dios, quien siempre planeó que la iglesia fuera la verdadera expresión de su reino entre nosotros. El Señor Jesús traspasó los cielos y al verlo venir en la nube, tanto las huestes angélicas como el Padre mismo lo recibieron con inmenso júbilo celestial. Aquel día, el 40º de su resurrección, fue una verdadera fiesta en las cortes eternas, donde acontecieron sucesos trascendentales narradas en Apocalipsis 5 y en Apocalipsis capítulo 12. Si usted desea profundizar y estudiar más a fondo estos eventos, le invito a ver en este mismo canal de YouTube nuestra serie Los Postreros Días, especialmente a partir de la lección número 20. O escriba y yo le mando el link de estos estudios. Entre los magnos eventos que ocurrieron en esa dimensión celestial, allá en el trono de Dios, destacan primero la entrega y apertura del libro sellado. Cristo, el león de la tribu de Judá, se presentó como cordero inmolado y tomó el libro que nadie había podido abrir hasta ese momento, asumiendo el control de la historia. Eso está en Apocalipsis capítulo 5, uno de los textos que más me fascina. El segundo magno evento fue la purificación del cielo. Se produjo la expulsión definitiva del diablo y sus ángeles, trayendo una reconciliación cósmica en las esferas celestiales. Eso lo tenemos en Apocalipsis 12. Cuando Pablo escribe en Colosenses capítulo 1, versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, creo que se refiere a esta reconciliación. Satanás
fue expulsado definitivamente del cielo. El diablo y sus ángeles fueron expulsados. El cielo traería paz. Recuerden que tenemos dos ejemplos. Uno lo tenemos en la era patriarcal, con Job. Recordemos que en Job, capítulo 1, capítulo 2, Satanás se presentaba ante el trono de Dios para acusar. Y el otro ejemplo lo tenemos en Zacarías, capítulo 3, versículo 1, que dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Entonces Satanás, durante la era patriarcal, en el ejemplo en Job, se presentaba ante el trono de Dios para acusar a sus hijos. En la era judaica, en el ejemplo en Zacarías capítulo 3, versículo 1, se presentaba ante el trono de Dios para acusar a los hebreos. Y pretendía seguirlo haciendo en la era cristiana. Pero el mismo día que Cristo ascendió, fue expulsado definitivamente del cielo el acusador, el diablo y sus ángeles, y ya hubo una reconciliación cósmica en las esferas celestiales. Ya no había nadie que fuese ante el trono de Dios a estar acusando a los escogidos. Interesante, eso trae reconciliación, eso trajo paz en el cielo. Entonces la ascensión de Cristo y el sentarse en el trono de Dios trajo purificación en el cielo, reconciliación en el cielo. El otro magno evento fue su entronización real. Fue sentado a la diestra de la majestad, siendo constituido oficialmente Señor y Cristo, tal como el apóstol Pedro lo anunció bajo el poder del Espíritu Santo apenas 10 días más tarde de ese día de la ascensión, en el día de Pentecostés, en el día 50. La misión en la tierra, otro magno evento. Como resultado de su glorificación, el Espíritu Santo fue enviado a la tierra, iniciando la proclamación del Evangelio y la obra de reconciliación de la humanidad con Dios. Recuerden que para que Cristo pudiera enviar al Espíritu Santo, Él tenía que ser primero glorificado. Bueno, como resultado de su glorificación en ese día de la ascensión, ya el Espíritu Santo fue enviado a la tierra, iniciando la proclamación del Evangelio y la obra de reconciliación de la humanidad con Dios. Eso sucedió en el día de Pentecostés, a 50 días de su resurrección, a 10 días de su ascensión. Pero hubo y hay otro magno evento, que es la guerra espiritual. Con la expulsión definitiva del diablo se desata un conflicto directo contra la iglesia. Apocalipsis 12 habla al respecto. Esta es la guerra en la que estaban inmersos los destinatarios de Hebreos. El autor les escribe precisamente para fortalecerlos en medio de este asedio, recordándoles que su sumo sacerdote ya ha triunfado y traspasado los cielos, asegurando nuestra victoria final. El libro de Apocalipsis es el libro de las guerras espirituales, y lo que usted vive a diario es la realidad de la guerra espiritual. Pero esa guerra no comenzó ahorita, esa guerra comenzó desde el mismo momento en que el diablo fue expulsado del cielo. Y ese mismo día, el 40º después de su resurrección, ocurrió otro magno evento de una profundidad espiritual sin igual. Aunque el hecho de la ascensión es registrado por Lucas, el Espíritu Santo reservó para la carta a los hebreos la revelación de lo que sucedía en la dimensión celestial para consuelo y esperanza de los creyentes. Y no solamente para la carta a los hebreos, también Apocalipsis 5 y 12, como hemos visto anteriormente, también nos habla un poco al respecto. Pero aquí sucedió algo sumamente especial. Jesús no solo ascendió para reinar, sino que atravesó los cielos para presentarse ante el Padre como nuestro sumo sacerdote. Él no entró en un tabernáculo terrenal, limitado y hecho por manos humanas, sino en el cielo mismo. La epístola a los hebreos describe este acto trascendental con una claridad asombrosa, explicando que el sacrificio único de Cristo abrió de una vez y para siempre el acceso directo al santuario celestial, del cual el tabernáculo de Moisés era solo una sombra y figura. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo,
para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Este ministerio sacerdotal, iniciado ese día 40, es la garantía de nuestra salvación, pues tenemos a alguien que intercede por nosotros en el tribunal mismo del universo. Aquel día de su ascensión, Jesús fue constituido nuestro sumo sacerdote de manera definitiva y gloriosa. La carta a los Hebreos lo confirma con contundencia. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 8:1. Es vital destacar el uso del verbo en presente. Tenemos tal sumo sacerdote. Esta palabra no alude a una posibilidad futura, ni a un evento por esperar. Establece una realidad presente, firme y continua que inició precisamente en aquel momento histórico. Ya los lectores a la carta a los Hebreos, el escritor les dice, tenemos tal sumo sacerdote. No, los cristianos del futuro van a tener tal sumo sacerdote. No, tenemos. Los hebreos ya lo tenían, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos en aquel día de la ascensión de Cristo. Desde su entrada triunfal en el santuario celestial, Cristo ejerce su ministerio intercesor a favor de su pueblo, validando que el nuevo pacto ya no es una promesa, sino una administración vigente. Contrario a las especulaciones de ciertas corrientes teológicas como el adventismo, que pospone el inicio del ministerio sacerdotal de Cristo al año 1844. La Escritura presenta una realidad inmediata y gloriosa. No hubo una espera de siglos para que Jesús comenzara su labor de mediación. La Biblia es clara. Al traspasar los cielos en el día 40 tras su resurrección, el Señor Jesús no se detuvo en un atrio exterior, sino que entró directamente en el lugar santísimo del santuario celestial para presentarse ante el Padre por nosotros. Su sesión a la diestra de la majestad no fue el inicio de una espera, sino la inauguración de un reinado y un sacerdocio activos desde el siglo I. A 40 días de su resurrección, Jesús entró cuando ascendió, traspasó los cielos y se sentó a la diestra de Dios, y como cordero inmolado se presentó ante el Padre y entró al lugar santísimo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo había dicho Juan el Bautista. Se presentó ante el Padre como un cordero inmolado, y ese fue el sacrificio que presentó como sumo sacerdote. El contraste. El origen y la condición humana del sumo sacerdote terrenal. El sumo sacerdote terrenal era un hombre común, lo cual tenía una ventaja y una gran limitación. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Hebreos 5, 1-3. Este sumo sacerdote terrenal debía ser tomado entre los hombres. Era constituido a favor de los hombres y debía ser paciente con los ignorantes y extraviados porque él mismo estaba rodeado de debilidad. Y dice Levítico 16:11 que ese sumo sacerdote, el primero que fue Aarón, hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa y degollará en expiación el becerro que es suyo. Y luego tenía que sacrificar otro cordero u otro chivo más y otro al cual se le imponían las manos, se confesaban los pecados y lo mandaban para el desierto. Todo esto tenía que hacerlo el sumo sacerdote. Levítico 16 nos habla de esto que acabo de mencionar.
Aarón tenía que ofrecer primero un sacrificio por su propio pecado antes de poder pedir por los pecados del pueblo. De la misma manera, nuestro sumo sacerdote celestial fue tomado entre los hombres. Pero Jesús no fue hombre por naturaleza original, sino que se hizo hombre por elección. Hebreos 2:14. El Dios, la segunda persona de la hipóstasis, adoptó la naturaleza humana. Decidió ser hombre. Decidió venir a vivir aquí como los hombres, de carne y sangre, como dice Hebreos 2:14. Semejante a nosotros. El traspaso de los cielos comenzó primeramente con un descenso de los cielos, para poder luego ejecutar el ascenso y hacerse nuestro sumo sacerdote. Antes de hacerse hombre, Jesús no era sumo sacerdote. Se hizo hombre, se sacrificó por nosotros, ascendió al cielo y entró al lugar santísimo como sumo sacerdote. Por supuesto que anteriormente había estado en la presencia del Padre, pero ahora iba a estar en la presencia del Padre como sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que agradecerle eternamente a nuestro Señor y Mesías Jesús. El sacerdote terrenal está rodeado de debilidad. En el griego original, esa debilidad, asteneia, implica fragilidad moral y física. Aarón entendía al pecador porque él mismo fallaba. Jesús, en cambio, no está rodeado de pecado, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Su empatía no nace de haber fallado, sino de haber resistido. La empatía de Aarón nacía porque él también era débil y él fallaba. La empatía de Cristo no nace de haber fallado, sino de haber resistido, de haber aguantado, de a pesar de haber sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hebreos 7, 26 al 28. Por lo que vamos a considerar la siguiente tabla. Tenemos 3 columnas. La característica, el sumo sacerdote terrenal, Aarón, y el sumo sacerdote celestial, Jesús. La expiación. El sumo sacerdote terrenal lo hacía una vez cada año. El sumo sacerdote celestial, Jesús, lo hizo una vez para siempre. La segunda característica es la prioridad. El sumo sacerdote terrenal lo hacía primeramente por sus propios pecados. Levítico 16:11. Luego tenía que sacrificar un cordero por los pecados del pueblo y luego mandar un chivo o un cordero para el desierto, a Azazel. En el sumo sacerdote celestial, en Jesús, él no tiene pecado, pero se sacrificó por los pecados de los otros, por los pecados nuestros. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Apocalipsis 5 se presentó como el Cordero inmolado. La tercera característica es la eficacia. En el sumo sacerdote terrenal, el becerro solo cubría el pecado temporalmente, el de Aarón, pero luego el del Cordero cubría el pecado del pueblo también temporalmente, y el otro que era enviado al desierto, pero todo temporalmente. Al año siguiente tenían que volverlo a hacer igual. En el sumo sacerdote celestial Jesús, su propia vida quitó el pecado legalmente y para siempre. La temporalidad
versus la eternidad. Uno de los argumentos más fuertes de Hebreos es que la muerte interrumpía el trabajo de los sacerdotes terrenales. Se moría un sumo sacerdote, el hijo tomaba el cargo, tomaba el oficio. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Era un sistema de relevos interminable. Hebreos 7, 23, número 20, 25 al 28. Pero de Jesús, el escritor a los Hebreos dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, 24 al 25. Como Jesús vive para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no pasa a otro. El lugar del ministerio, el tipo versus el antitipo. Y en esta carta vamos a hablar muchas veces de tipo, antitipo, arquetipo, como ya lo hemos explicado en lecciones anteriores. Si usted quiere puede ir a la lección introductoria para que pueda comprender un poco mejor qué es esto de tipo, antitipo, arquetipo. El autor de Hebreos llama al tabernáculo terrenal una figura o sombra o tipo, figura o sombra o tipo. Dice que los sacerdotes terrenales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos 8:5. Éxodo 25:40, Dios le advierte a Moisés, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El santuario terrenal, para entenderlo en términos modernos, era solo una maqueta en 3D, tamaño real, de la realidad celestial. Dios le presentó el arquetipo, lo que Dios tenía en su mente, hazlo conforme a ese arquetipo, hizo el santuario terrenal que era el tipo. Luego viene el antitipo, que como hemos dicho muchas veces, primeramente representado en Cristo, en su iglesia y en el santuario celestial, arriba en los cielos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hebreos 9:11, en el cielo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. La eficacia de la sangre. Aquí vamos a presentar otra tabla. En el lado izquierdo tenemos el sumo sacerdote terrenal. Al lado derecho tenemos el sumo sacerdote celestial. Un sumo sacerdote terrenal, sumo sacerdote celestial. Hebreos 10, 1 al 4 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hebreos 10, 1 al 4. En el sumo sacerdote celestial, en la realidad celestial, dice que Cristo se presentó no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 8:12. Mientras que el sumo sacerdote terrenal cada año tenía que entrar a hacer su sacrificio para poder hacer expiación en el día de expiación, conocido como el Yom Kippur, hubo un día de expiación único y para siempre cuando Cristo entró al lugar santísimo en el cielo, el día que ascendió. Y nunca más me acordaré de sus pecados. En la tierra, estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados.
En el cielo no me acordaré más de sus pecados. En la tierra, cada año tenía que ofrecer sacrificio. En el cielo, Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. En la tierra, se presentaba con la sangre de los toros y los machos cabríos. En el cielo, se presentó una vez para siempre con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Vale la pena destacar que fue una única vez que Cristo se sacrificó. No hay que estarlo sacrificando diariamente en el altar, como hace la tradición católica. La misa es un sacrificio, diariamente un sacrificio de Cristo. En cambio, la cena del Señor, según la Biblia, es un recordatorio, es hacer memoria del sacrificio de Cristo. No es estarlo sacrificando todos los días. Se sacrificó una vez y para siempre. En la tierra, el sumo sacerdote terrenal, los sacrificios se ofrecen continuamente cada año en el día de expiación. En el cielo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En la tierra, los sacrificios solo cubrían los pecados de manera temporal. En el cielo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12. En la tierra, en ese día de expiación, el pueblo hacía memoria de sus pecados. En el cielo, dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10, 17 al 18. Y este es el corazón de la gracia, y este es el corazón del nuevo pacto. No me acordaré más de sus pecados. Ese día que fuimos a las aguas del bautismo y Dios perdonó nuestros pecados y recibimos el Espíritu Santo según Hechos capítulo 2, 38, fue el día en que la sangre de Cristo hizo efecto en mi ser. ¿Lo ha hecho usted? Piénselo, analícelo. Bendiciones que tenemos teniendo a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Entender el ministerio de Jesús era para aquellos primeros creyentes la llave maestra al reposo de Dios. Al recibirlo como su sumo sacerdote, abandonaban el esfuerzo infructuoso del sistema antiguo para entrar en la seguridad del nuevo pacto. Aceptar su sacerdocio era, en esencia, aceptar la invitación a descansar en la paz de una reconciliación eterna. Como estudiamos la vez pasada, en la ley no había reposo. En la gracia encontramos el reposo de Dios. Si usted no ha hecho la lección número 12, la clase número 12, no deje de hacerla. Es una clase muy importante. Como segunda bendición debemos considerar el acceso exclusivo que antes existía. Bajo la ley, el sumo sacerdote terrenal compartía ciertas funciones con otros sacerdotes aarónicos, pero solo él tenía el privilegio y la enorme responsabilidad de cruzar el velo hacia el lugar santísimo una sola vez al año. Sin embargo, lo verdaderamente extraordinario de Jesús es que su sacerdocio rompió esa exclusividad. A través de su sangre, Él no solo entró para representarnos, sino que nos lavó y nos constituyó a nosotros mismos como reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis 1, 5 al 6. En este tiempo, usted y yo, como sacerdotes de Dios, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Fíjese que durante la figura y sombra en el Antiguo Testamento, en el sacerdocio terrenal, los sacerdotes que trabajan con Aarón, los otros sacerdotes arónicos, no podían entrar al lugar santísimo. En la era de la gracia, usted y yo somos sacerdotes y reyes para Dios, somos un reino para Dios. Y nosotros, siendo sacerdotes, podemos hacer lo que aquellos no podían hacer. Nosotros podemos entrar al lugar santísimo con toda libertad. Ya no hay tal velo. El velo se rasgó cuando Cristo murió en la cruz. Dice Hebreos 10, 19 al 22, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es una oportunidad y un privilegio que tenemos en la era de la gracia. Como sacerdote de Dios, podemos entrar con libertad al lugar santísimo
por la sangre de Cristo. Eso no lo tenían los sacerdotes arónicos. La profesión de nuestra fe. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, lo que profesamos. Retengamos lo que profesamos, nuestra fe. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Hebreos 4:14 NTV. Eso le estaba diciendo el escritor a los hebreos que estaban deslizándose, que abandonaban la fe. Él le dice, no, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos, agarrémonos a lo que creemos. Y a nosotros nos dice lo mismo, no volver atrás, no somos de los que retroceden para perdición. Nuestra confesión de fe no depende de nuestra capacidad para llegar a Dios, sino de que ya tenemos a un representante de alto nivel que entró en la jurisdicción celestial por nosotros. Profesamos fe no en lo que nosotros hacemos, sino en la posición que Él ya ocupa. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice el versículo 16 del capítulo 4. Una profesión que nace de la confianza, no del temor. Esta confianza se sostiene porque nuestro sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades. Profesamos fe sabiendo que nuestras flaquezas no nos descalifican del acceso, porque Él fue tentado en todo, pero venció. La profesión de nuestra esperanza, la esperanza que profesamos. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 23 al 25. Una profesión activa y comunitaria. Esto eleva la profesión de algo privado a algo que se vive en comunidad. La iglesia, la comunidad de fe. Se nos exhorta a no dudar, no por nuestra fuerza, sino por la fidelidad de Él, porque fiel es el que prometió. Nuestra profesión se apoya en la fidelidad de Dios, no en la nuestra. La profesión de fe se mantiene firme a través del estímulo al amor, las buenas obras y la congregación. Según el texto, es casi imposible retener la profesión de fe de manera aislada. Necesitamos el cuerpo de sacerdotes, la iglesia, para exhortarnos mientras vemos que aquel día se acerca. Recuerde que sacerdotes son todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Sacerdocio en la iglesia, en Cristo, ya no es un ministerio, como lo eran los apóstoles, como eran los profetas, los evangelistas, los maestros, los pastores. No es un ministerio. Sacerdotes son todos los que conforman el cuerpo de Cristo. Son todos los que conformamos la iglesia. Conclusión a esta clase número 13. El traspaso de los cielos de Jesús no fue una simple despedida. Fue un acto judicial de proporciones eternas. Mientras que la nube lo ocultaba de la vista terrenal, el cielo lo recibía como el Hijo del Hombre victorioso y el sumo sacerdote perfecto. Al entrar en el santuario celestial, Jesús no solo cumplió la sombra del ministerio de Aarón, sino que la superó por completo. Traspasó la barrera del pecado como alguien santo e inocente. Inauguró el nuevo pacto al sentarse a la diestra de la majestad, demostrando que su sacrificio fue suficiente y final. Nos otorgó identidad sacerdotal, dándonos la libertad de entrar al lugar santísimo, el trono de gracia en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Hoy, nuestra profesión de fe no fluctúa porque se apoya en su fidelidad. Tenemos un representante que nos entiende, que se compadece de nuestras debilidades y que nos garantiza que el cielo ya no es un lugar cerrado, sino nuestro hogar
espiritual. El camino está abierto. Acerquémonos, pues, confiadamente. Esta fue la lección o la clase número 13 de la carta a los Hebreos, el día que Jesús traspasó los cielos. Cualquier pregunta o comentario en la caja de descripción. Que Dios les bendiga grandemente.